¿Pueden ver mi presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero, está cargando. Ahora sí. Ajá. Ya, excelente. Bueno, en esta clase estuvo Iván. En esta clase fue la que nos... Pero en la segunda clase no la llevó, en la segunda parte, ¿no? Que es resiliencia y los proyectos. Pero digamos que va a ser oportuno porque en aquella ocasión discutíamos con Iván el tema de la vulnerabilidad asociada al cambio climático y estábamos hablando de los seres bióticos y abióticos, ¿no? Y hicimos una confusión. Lo menciono porque tenemos a Isabel ahí como bióloga, debe darnos más luces sobre esta discusión. Y me acuerdo que hablábamos sobre los virus, ¿no? Antes de la pandemia era esta conversación. Y nos armamos ahí una discusión sobre si el virus son seres vivos, seres muertos, ¿no? Porque mucho el tema de cambio climático y la vulnerabilidad está pensada en una lógica sobre todo predominantemente, hegemónicamente física, ¿no? Física, y ni siquiera física en el sentido de Iván, sino físico en el sentido de la ingeniería estructural, ¿no? Y en ese sentido tiene un sesgo. Voy a desactivar el WhatsApp para que no haga estos ruidos. Un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Me imagino que sí, porque nadie protesta. Entonces, ustedes Sí, pueden... ingeniero. Y gracias, Adriana. Pueden ver esto. Iván, por favor, ¿puedes leer esta parábola? ¿Recuerdas? Tú ya la conoces, pero puedes leerla para tus compañeros. Con gusto. Dice, fábula de la rana y el agua hirviendo. Si echamos una rana en una olla con agua hirviendo, a veces dicen agua muy caliente, esta salta inmediatamente hacia afuera y consigue escapar. En cambio, si ponemos una olla con agua fría, a veces dicen temperatura ambiente, y echamos una rana, esta se queda tan tranquila, y si a continuación empezamos a calentar el agua poco a poco, la rana no reacciona, sino que se va acomodando a la temperatura hasta que pierda el sentido y finalmente morir achicharrada. Sancochada, digamos. Es un cuento para niños, ¿no? Pero lo que ustedes pueden darse cuenta es el mensaje que tiene esta pequeña fábula, ¿no? Y está entre esta disyuntiva sobre la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación, ¿no? ¿Cuán capaces somos de adaptarnos a eventos extremos o a eventos de lenta maduración, de larga transformación, pero ¿cuál de los dos puede ser, digamos, más beneficioso para uno o para el otro, ¿no? Ustedes se acostumbrarían a adaptarse a un huracán, a un tornado, ¿no? Ese es un equivalente a un evento extremo, ¿no? Como un terremoto o una inundación súbita, ¿no? Y otra cosa es este patrón de descenso del clima o aumento del clima, ¿no? En un periodo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado, ¿no? ¿Qué puede ser ahí? Adaptación, resiliencia, es un poco la discusión que vamos a tener durante toda esta presentación, ¿no? Nosotros basamos esta presentación en este libro. Yo me acuerdo que en la última conversación con Iván quedé en pasarles este libro, ¿no? Ahora terminando la clase lo puedo pasar por el WhatsApp, Adriana, ¿es posible? ¿No hay restricciones? Claro, ingeniero, no hay ningún problema. Ya, excelente. Sí, entonces ahora sí, Iván, perdón, por favor, la última vez que se hizo esto, quedé pendiente de compartirlo, ¿no? Entonces, vamos a tocar algunos contenidos aquí, que es la vulnerabilidad asociada al cambio climático. Iván conoce muy bien el tema de la vulnerabilidad, porque, bueno, lo conozco de antes y sabemos que en riesgos tenemos una conceptualización muy popular y muy conocida a nivel de vulnerabilidad, pero en cambio climático esto cambia un poco, ¿no? Y es importante captar los matices de la diferenciación de cómo se conceptualiza vulnerabilidad para el cambio climático, ¿no? Cómo nos vinculamos con los nuevos conceptos, como el ejemplo de la resiliencia que hemos hablado, la capacidad de adaptación, ¿no? Que también hemos mencionado en el ejemplo de la rana, y cómo es que podemos hacer una evaluación de vulnerabilidad, pero no en un sentido de riesgo, ¿no? Sino en el sentido más de cambio climático, ¿no? Y qué lineamientos tenemos que considerar para esta evaluación. Esto es el punto 3 y el punto 4, está planteado en el libro que ustedes ven en la portada en la presentación. Entonces, ahí pueden, digamos, consultar con más detalle
para que puedan hacer su propio análisis de vulnerabilidad asociado al cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué es vulnerabilidad en cambio climático? Me imagino que para esta, si le preguntara a un biólogo o una bióloga, Isabel, ¿qué es lo que se te viene en mente a ti cuando te dicen vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es vulnerabilidad asociada al cambio climático? Isabel, Creo yo que eso podría representar alguna condición, o sea, es como que hay una condición de riesgo que puede estar generándose producto de justamente del cambio climático, pues, ¿no? De todo este contexto que hoy por hoy se habla que está asociado, situaciones en particulares a nivel global que están asociadas a lo que hablan, digamos, alteración, no sé, pues de los ciclos del agua, una serie de aspectos que tiene que ver que finalmente engloban que haya una afectación a nuestro entorno, ¿no? Como usuarios finales, en este caso tal vez de los recursos que existen en el medio. Bien, bien, Isabel. Tú, Iván, ¿cómo lo ves? O sea, yo sé que tú conoces perfectamente vulnerabilidad en riesgos, pero aquí, ¿cómo captas la esencia de este? ¿Es lo mismo? ¿Por qué es necesario que sea diferente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en realidad, en principio, sí sería interesante preguntarse cuál es la diferencia. Definitivamente hay una diferencia que se hace entre entre lo que es la vulnerabilidad a un riesgo, ¿no? Que a una situación de cambio climático, que se configura también el cambio climático finalmente en un riesgo, dada la rapidez con la que nos está afectando, ¿no? Esa es un poquito la idea. Entonces, lo interesante aquí es ver de qué manera, o lo que me interesaría en todo caso aprender ahora y tal vez compartir con los compañeros, es de qué manera es que esta situación de cambio a la que estamos haciendo frente ahora todos, se va a traducir en un impacto hacia nuestras formas de vida, nuestra cotidianidad, nuestro compromiso con la sociedad y a través de ella y los entornos que nos permiten convivir, ¿no? Todo esto, de qué manera va a afectar a nuestra salud, como lo estamos viendo ahora, por ejemplo, al ser esta amenaza que tuvimos, esta situación que estamos pasando, una zoonosis, o provenir de una zoonosis, bueno, realmente hay un montón de elementos interesantes que discutir de la vulnerabilidad y quizás en el transcurso de la clase, pues, Claro, se vaya esto claro, evidenciando, ¿no? claro. Aquí, por ejemplo, así a grosso modo, ¿no? Después vamos a ver los detalles, los matices, pero a grosso modo, digamos, en riesgos, la vulnerabilidad es más antropomórfico, ¿no? Es más etnocéntrica. Está pensado en la persona, en la sociedad, en las infraestructuras, en los medios de vida, ¿no? Mientras para el cambio climático, la vulnerabilidad es más ecosistémica, ¿no? En el sentido que piensas no solamente en la persona, sino también en flora, fauna, o sea, en todo lo que, digamos, coexiste en el planeta, ¿no? La vulnerabilidad es del ecosistema planetario, ¿no? En ese sentido es totalmente global, ¿no? Y en cambio la vulnerabilidad en riesgos, no digo que sea así, pero así lo definen, ¿no? Tiene una definición de alcance muy, muy local, ¿no? No sé si esta definición de riesgo extensivo, intensivo, que está asociada a su vulnerabilidad, obviamente, está, digamos, hablando de una escala, que son escalas barriales, comunales, regionales, país, ¿no? Bueno, lo del COVID ya es nuevo, ¿no? Eso ya te habla de una vulnerabilidad mundial, ¿no? Pero, digamos, eso es recientito, pero en general, la forma en que tratamos mucho las metodologías de riesgo, el sentido de la vulnerabilidad está muy asociado a una escala micro, ¿no? Mientras que el cambio climático es una escala global, mundial, y además aborda todos los seres vivos, seres no vivos, bacterias, virus, entra todo, hongos, entran todos en la bolsa, ¿no? Mientras que en riesgos es bien antropomórfico, ¿no? Es el ser humano es el centro, ¿no? Por eso que a veces tiene mucho sesgo a nivel de la ingeniería también, ¿no? Pero bueno,
me parece a mí que ambos deberían tener ser más equivalentes, pero son las escuelas de pensamiento, si se quieren, ¿no? No digo que esté mal o que esté bien, pero esas son un poco las diferencias o los matices que tienen cada uno de estos, ¿no? Aquí vemos algunas definiciones, el grado en que un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los efectos adversos al cambio climático, incluyendo la variabilidad y los eventos extremos, ¿no? Un sistema, lo que está hablando aquí, un sistema es la sociedad, que su representación más inmediata es una comunidad, un barrio o la sociedad-nación, ¿no? O el país. Y lo que hay dentro, ¿no? Sus infraestructuras, sus servicios, sus medios de vida, todo ello que activa una sociedad y que, bueno, eso es, digamos, muy frágil frente al efecto que te pueda generar esta digamos, esa transformación de los patrones del clima, ¿no? Y que muchas veces esos cambios, esos patrones pueden ser extremos y bastante súbitos y catastróficos, ¿no? La vulnerabilidad también es una función que se caracteriza por la magnitud, la rapidez del cambio climático y su variación en el sistema, y que esto está expuesto, es sensible y revela un nivel y una capacidad de ¿no? O sea, a diferencia digamos, de riesgos, aquí la exposición es mundial para el cambio climático, ¿no? A todos nos afecta, pero algunos pueden tener un efecto, a muchos o a algunos, depende mucho en qué país estamos, efectos positivos o negativos, ¿no? Puede haber un incremento en la temperatura o un descenso en la temperatura, ¿no? En este caso siempre se toma el ejemplo de Rusia con el tema del incremento de la temperatura, ¿no? Para Rusia vendría bien un poquito más de aumento de la temperatura, ¿no? Y para países más fríos como en Europa o Norteamérica, un descenso de la temperatura, un grado menos, podría ser muy, muy letal para la población, ¿no? Entonces, hay este efecto global, un nivel de exposición global, por eso que en cambio climático la vulnerabilidad, digamos, es una variable aparte. Y bueno, ya lo que tiene que ver con la sensibilidad, que es digamos, esta relación que hay entre el nivel de exposición del evento físico, que puede ser dañino, y que, digamos, el sistema no está con capacidad de absorberlo y de soportarlo, ¿no? Siempre aquí en Perú se habla de las bajas temperaturas, ¿no? Y los friajes, las heladas y cómo afecta la salud de la gente, pero uno puede ir al Polo Norte o a Canadá o a Suiza y la gente está tranquila con las bajas temperaturas, ¿no? Entonces, el nivel de sensibilidad que desarrolla una sociedad está asociado también a su grado de desarrollo como país, como sociedad, ¿no? Y digamos, eso como negativo, y como positivo, es si tiene esa capacidad de incorporar en su estilo de vida esos ajustes que hace el ambiente y el clima, ¿no? Y se logra adaptar. Algunos ejemplos más locales, esto ustedes ya lo conocen, estaba de moda hace un par de años, porque nos ocurrió el fenómeno del Niño, el año 2017, el Niño costero, dicen, ¿no? Y nomás para ver cómo los eventos se están volviendo cada vez más extremos en esta coyuntura. No hay forma de vincularlo al cambio climático directamente o al calentamiento global. O sea, los modelos estadísticos todavía no pueden conectar, pero el sentido común de mucha gente, los conocimientos ancestrales de los antiguos en las comunidades dan cuenta de un cambio del patrón de los ecosistemas, ¿no? Entonces, claro, ese cambio no solamente no olviden que el cambio climático es un evento eminentemente antrópico, ¿no? Las emisiones de gas de efecto invernadero son producto del modelo de desarrollo del mundo, ¿no? Y cómo producimos. Y en América Latina el principal factor es el cambio de uso de suelo, ¿no? La deforestación, la tala ilegal, la minería, todo eso termina. Y eso obviamente altera
la temperatura del ambiente, la evapotranspiración, la contaminación en el ambiente, y bueno, el ejemplo que Iván ha mencionado sobre la zoonosis, ¿no? Animales que ya no tienen sus zonas naturales y bueno, pues ya están combinándose con los medios de vida de las zonas rurales, las zonas urbanas, ¿no? Entonces vemos aquí el nivel de, vamos a decirle, no sé cómo llamarlo ahora, pero como efecto mariposa de lo que te puede generar el fenómeno del niño, ¿no? Tan errático en su comportamiento, el niño del 83 decían que era un niño tumbesino, el niño del 83 tumbesino, el del 98 decían que era un niño piurano, y el 2017, ¿qué niño fue? Bueno, piurano también, pero un piurano que se fue por toda la costa, ¿no? Y incluso ahí está un poco mal porque esa inundación se generó en Ica, en Arequipa, debería estar mejor graficado las zonas de inundables, ¿no? Que seguramente no se nota por la escala, porque fue más puntual hacia el sur, pero igual las inundaciones llegaron hasta Arequipa el año 2017, ¿no? Entonces, algunas reflexiones sobre esto es que el nivel de exposición del país ha crecido mucho más. Tenemos más carreteras, más hospitales, más vivienda, más población en lugares más expuestos, y los servicios que fueron duramente afectados son menos resilientes, ¿no? Las carreteras, los puentes fueron arrasados. La estadística del año 98 sobre puentes son 300 aproximadamente, la de 2017 son 900, 300% más de daño en puentes, y kilómetros de carretera igual, ¿no? Y bueno, y eso uno lo puede deducir del mapa. Pero entonces, qué importante que ver cuál es el lado del problema. Digamos, por una parte es el niño asociado a un cambio global del patrón del clima que está llamado como cambio climático, pero que desata eventos destructivos, ¿no? Pero a su vez también el sistema de la sociedad, sus carreteras, sus sistemas de producción, ¿no? Son menos resistentes para aguantar el shock que te generan estos eventos que son lluvias intensas, vientos, ¿no? Entonces, esa debilidad interna está más asociado al cambio, a la vulnerabilidad, ¿no? La debilidad, lo que es la debilidad de la sociedad o los factores endógenos de por qué ocurren los desastres o los impactos catastróficos está asociado a la vulnerabilidad principalmente, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor, con el mayor de los gustos, así que podemos, y además yo sé que ustedes tienen una gran experiencia en este tema, ¿no? Claro, entonces el niño, que lo traigo a colación porque hasta hace poco era el evento más importante en los últimos 10 años a nivel nacional. Bueno, ahora ya no tanto, ya cambiamos de agenda. En un par de años todo se trastocó rápidamente, pero no olvidar que el niño que cambia el régimen del funcionamiento del país, no solo a nivel de los servicios esenciales, sino en general de todo el ecosistema. También el cambio climático a través de estos efectos longitudinales, ¿no? Lo que se da a lo largo del tiempo, lo que ya venía ocurriendo hace 100 años y lo que se va hacia los próximos 30, 50 años, ¿no? Viene generando estas alteraciones, pero que obviamente las causas, ¿no? Otra vez, por favor, no, son eminentemente antrópicas, ¿no? El problema del cambio de uso de suelo en América Latina y en particular en Perú, en nuestro país, está generando, digamos, todas estas ondas, ¿no? Ondas largas, que algunas se pueden transformar en cambio del patrón del clima, ¿no? Como aumento de la temperatura, pero otras también son estas ondas largas, ¿no? Como olas de calor o tsunamis que viajan por todo el mar. Igual estos cambios de temperatura que generan una alteración en los diferentes pisos ecológicos del país y del mundo, también traen un cambio digamos, de comportamiento, no sé cómo llamarlo, de las
emisiones o existencias de plagas, hongos, bacterias, virus, todo lo que ustedes puedan imaginar, ¿no? Ingeniero, una consulta. ¿Y también podría contaminar? Claro, lo que se dice es que es como las lluvias ácidas, ¿no? Mientras que el aire esté más cargado, ¿no? Se puede contaminar y eso puede trasladar más elementos. Eso, por ejemplo, está asociado al cambio de uso de suelo, porque el cambio de uso de suelo, que es la minería, por ejemplo, cuando tú volteas los suelos, dependiendo del tipo de suelo, hay suelos bastante ácidos, ¿no? O sea, hay todo en el suelo que tú, por ejemplo, en el cambio climático, ahora con la ruptura, la pérdida del termofrost, ¿no? En los glaciares, se dice que en esas capas de hielo hay pues de todo, ¿no? Hay hasta virus congelados. Y con esta desglaciación lo que se hace es liberar, ¿no? Igual cuando uno, digamos, altera el ecosistema en el suelo, también, ¿no? Se produce una lluvia ácida, pero porque sueltas hacia el ambiente y después se combinas con las precipitaciones. Y eso da como se dice, efecto a la erosión que vemos, ¿no? Entonces, ese comportamiento yo lo quería ejemplificar un poco en Loreto. En Loreto, por ejemplo, cuando uno va a revisar la lista de enfermedades tropicales que hay en la zona, son abundantes, ¿no? Uno, por cultura general, uno tiene un conocimiento, digamos, de las enfermedades tropicales, ¿no? Pero ya uno ve una lista tan larga que dice, ¿y esto de dónde salió, no? Y encuentras una lista de 100. Y una lista de 100, uno dice, pero ¿por qué termina en redondo, no? Eso es raro, ¿no? Y preguntas, no, dice, tenemos una cantidad larga de enfermedades tropicales, pero ya como son muchas, digamos, cerramos en 100, que son las más importantes, y hacemos un monitoreo de eso, ¿no? Entonces, de zoonosis, por ejemplo, hay un montón. Pero, por ejemplo, una enfermedad que es terrible, muy, muy similar a esto del COVID, ¿no? Para darles un ejemplo de Loreto y lo que pasó en Loreto, no sé si han escuchado hablar de esta tosferina, esta enfermedad tosferina, ¿han escuchado hablar, chicos? No, ingeniero. Lo menciono porque la tosferina es bueno, no es un virus, es una bacteria que viene también del murciélago, de lo cual igual se hace referencia al COVID, nada más que del murciélago picó al pangolín y del pangolín se comían la carne, ¿no? Digamos, los repositorios fueron cambiando un poco, pero en este caso el murciélago que tiene la bacteria de la tosferina, digamos, ellos primeros atacan a los animales silvestres, ¿no? Esos son les chupan la sangre. Pero una vez que, digamos, el entorno forestal o el entorno se ve alterado, ellos atacan a las vacas, a las gallinas, ¿no? Muerden a las vacas, a las gallinas y ahí trasladan la tosferina. Pero ya cuando no hay esos animales, ellos empiezan a morder humanos. Entonces muerden un humano y ya le pasan la tosferina. Y la tosferina es letal, así como este COVID es letal para los varones y los adultos mayores y personas con comorbilidades, la tosferina, que es una bacteria, es letal para los niños, ¿no? Y es también muy contagiosa, ¿no? Entonces, uno ve cómo, digamos, esa alteración en el ambiente, este cambio de patrón de uso del suelo, obviamente está generando, digamos, poniendo en jaque un poco la forma de vida como la conocemos, ¿no? Claro, una zoonosis en Loreto es difícil primero, Loreto es la tercera parte del país a nivel de extensión, o bueno, una gran parte del país a nivel de extensión territorial, pero también está muy aislado, entonces un brote de ese tipo no se escapa hacia Lima fácilmente, ¿no? Hay que viajar como 3, 4 días en lancha motor para llegar a una comunidad, ¿no? Y cuesta carísimo, entonces, claro, pero una onda de contaminación en vez de Loreto nos puede llegar desde China más rápido, ¿no? Desde su centro de producción. Entonces,
todo lo que puede generar esta alteración del ambiente, y nomás el ejemplo, porque está de moda ahorita, antes hablábamos más de lo que era el niño, me acuerdo en la última clase, pero, y así uno puede ver todos estos efectos a nivel de la salud, pero también a nivel de la pérdida de cobertura vegetal, ¿no? Y que afecta la producción eh, digamos, ganadera, ¿no? La producción de queso, de lácteos, y hay una afectación en los medios de vida. Aquí hay, en la lámina que ustedes ven hay algunas estadísticas, pero, por ejemplo, hablar que el cambio climático podría afectar el 9.5% del PBI, cuando el COVID nomás, proyección del Banco Mundial para el siguiente año para el Perú es de 12 a 15, 16%, ¿no? O sea, esta estadística que la usábamos realmente ha quedado muy corto, ¿cierto? Ahora vemos la realidad, cómo es que, y si uno dice cuánto afecta el cambio climático a nivel de la población también, ¿no? Aquí estamos viendo que es casi todo el territorio, o toda la población que vive en el territorio nacional está expuesta a este virus, ¿no? Entonces, vemos aquí las consecuencias de los efectos del cambio climático. Nosotros usábamos el ejemplo más bien sobre el aumento de la temperatura y este vector del dengue, ¿no? El Aedes aegypti, que es el mosquito que, digamos, también chupa sangre y pasa de un receptor a otro, y que ese es un vector doméstico, porque crece producto de la falta de higiene dentro del hogar. ¿No? Las lluvias caen, se empozan, generan aguas estancadas, salen las larvas y dentro de la casa pican, ¿no? Y es más un tema de higiene, ¿no? Pero el ciclo de las larvas se acelera producto del aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, digamos, ya uno mencionaba que el dengue iba a ser un problema no solo para las zonas que eran endémicas, sino para nuevas zonas, ¿no? Incluso estaban bajando hacia Lima, Chosica, por ahí se habían presentado brotes de dengue, ¿no? Entonces, los escenarios que nosotros manejamos para cambio climático realmente son bastantes, hay mucha incertidumbre en lo que se pueda conocer, ¿no? Vamos a ver este videito de pasada que me dejan respirar y...